Hablemos de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan y que forma parte de esta trifecta perfecta de estrenos en cine. Una cinta que qué orgullo poder decir que esta vez literalmente estamos hablando de una cinta que desde que se empezó a anunciar su proceso de producción cautivó a todos los fans del cine. No solo del director, que vaya que tiene una base sólida de fans, sino a los cinéfilos en general. Y es que siempre se le ha llamado un purista a Christopher Nolan por no querer adentrarse del todo a los nuevos modelos de producción hollywoodense. Él ha preferido mantenerse con los procesos clásicos, está como más chapado a la antigüita, pero precisamente son estos los procesos que en su momento denominaron al cine como el séptimo arte. Y precisamente Oppenheimer, te guste o no, podemos etiquetarla sin temor a equivocarse como una obra de arte. Y es que su proceso tan cuidadoso, tan artesanal, convierten a Oppenheimer en una producción cinematográfica inigualable y como no hemos visto en muchísimos, pero muchísimos años ya. Hablando solo de la parte técnica, principalmente de la fotografía, que empleó casi en su totalidad el uso de cámaras IMAX, todas con el uso de cintas de 70 milímetros, algo que desde hace muchos años ya no se hace. La mayoría de cines ya exhiben las películas en digital. De hecho, en México no hay forma alguna de ver la película tal cual como Nolan la pensó. Es decir, no hay salas IMAX que exhiban cintas de 70 milímetros. Todas las salas IMAX en México exhiben películas en digital y en Estados Unidos solo son como 90 salas las que la exhiben de esa forma en todo el país. Dato curioso acá, la Cineteca en Ciudad de México y el Cineforo de la UDG aquí en Guadalajara son los únicos dos lugares en todo México que van a exhibir Oppenheimer en film. No será IMAX, pero es un film de 35 milímetros. Es bastante más chico, pero es lo más aproximado a lo que Nolan quiere que veamos en pantalla. Y por otro lado, otra de las cuestiones que ha llamado bastante la atención con esta película es el cero uso de CGI en todo el metraje. Y llama la atención porque hace unos años las productoras presumían la gran cantidad de efectos especiales que contenían sus películas. Con el paso de los años y los problemas de explotación, mala paga, malos tratos, abuso de autoridad que han recibido los artistas visuales y la premura con la que hay que sacar las producciones, pues ha hecho que los efectos se vean mermados y casi todas las películas que salen, si no son estrenos prioritarios de los estudios, tienen efectos deplorables, vomitivos. The Flash, Ant-Man Quantumania y muchas otras películas que tienen efectos terribles. Entonces el que una película tenga efectos especiales ya no es motivo de presunción. Ahora, extraña la cosa, el motivo de presunción es que una película no tenga ni una secuencia en CGI. Y ese es el caso de Oppenheimer. Caso curioso porque la película retrata la creación de una bomba atómica y en la película vemos la explosión de la primera bomba atómica o la representación de la explosión de la primera bomba atómica. Pero no solo eso, sino que a lo largo de toda la película vemos a Oppenheimer teniendo como una especie de epifanías en las que ve como elementos extraños, como la representación de la fusión, de la fisión, como la interacción entre átomos, como lo que él percibe que podría ser la explosión. Literal, son elementos oníricos insertados en la narración y en esas secuencias oníricas vemos cosas que comúnmente serían realizadas con CGI. Y acá no es el caso. O sea, no solo tuvieron que experimentar para hacer la bomba, sino también experimentar con efectos prácticos para hacer este tipo de secuencias que abonan bastante al personaje y que ayudan a que comprendamos un poco más la conceptualización de lo que representa la creación de la bomba atómica. Y aquí es donde entra la parte narrativa, que creo que con Nolan es uno de los elementos que todos más esperamos, porque más allá de la maestría con la que realiza sus películas, la mayoría de ellas, si en algo más se destaca es en la forma en la que cuenta sus historias. Es un gran narrador y este caso no es la excepción. Para empezar, el guión está escrito en primera persona, cuando normalmente los guiones se escriben en tercera persona. Pero resulta que la historia está dividida en 3 líneas de tiempo con 2 recursos narrativos distintos. Tenemos una línea cronológica donde vamos conociendo
quién es Oppenheimer, cómo recibió sus estudios, cómo llegó a presidir el proyecto Manhattan. Tenemos otra línea donde vemos cómo lo están juzgando para determinar si es o no leal al gobierno de Estados Unidos. Y tenemos una tercera línea donde están juzgando al personaje de Robert Downey Jr. para determinar si él influyó en que Oppenheimer fuera llevado al primer juicio, a la anterior línea que les mencioné. Sí, narrativamente no es tan complicada como otras películas de Nolan, pero tampoco es nada fácil. Y en términos narrativos, la película está dividida en dos: fusión y fisión. Ese manualito te lo da Nolan en los primeros 5 minutos de la película. La parte de fusión, si mal no recuerdo, es la parte a color. Esta parte en el guión está escrita en primera persona, es decir, todo lo que pasa lo vemos desde los ojos de Robert Oppenheimer. Y la parte de fisión está escrita en tercera persona. Pero no solo esto, sino que además otro recurso narrativo con el que cuenta es presentar la historia en blanco y negro. Entonces así no solo diferencias la línea de tiempo, sino también diferencias qué historia nos está contando en esa línea temporal específicamente. Creo que con esto queda más que claro a qué me refiero con que detrás de la película hay todo un proceso artesanal. Pero podemos seguir profundizando, podemos seguir hablando del diseño de producción, que es impecable y que precisamente al no utilizar CGI todo se tuvo que grabar en locación. Podemos hablar también de la música de Ludwig Göransson, que ya sabemos que entrega un trabajo distinto al que normalmente estamos acostumbrados, más artesanal, más experimental, y que acá no decepciona. Y así nos podemos ir paso a pasito viendo cómo detrás de cada una de las decisiones hay un proceso creativo con el que ya no nos encontramos tan fácilmente ni en cine ni en televisión. Pero ojo acá, y este quizá pueda ser un comentario no tan bien aceptado, quizá, y no es que quiera generar ningún tipo de polémica. Claro que no, mi corazoncito no está para recibir comentarios de odio, pero quizá a algunas personas no les va a gustar del todo la película. Y esto lo lanzo solo como una mera advertencia, porque al final, si uno quiere ir al cine, uno busca a entretenerse. Y hay diferentes tipos de entretención. A mí me entretiene bastante ver una película tan bien ejecutada, una película impecablemente realizada. Para mí eso es suficiente. En palabras de Nolan, no intentes entenderla, siéntela. Y precisamente eso es lo que pasa cuando ves la película en la pantalla más grande que te puedas encontrar. Sentirla, pero al mismo tiempo tienes otros factores. Por ejemplo, no es una película de acción. Entonces, a lo mejor te puedes cuestionar el uso de cámaras IMAX. ¿Por qué utilizas un metraje tan grande si muchas de las secuencias grabadas en IMAX fueron grabadas en espacios cerrados? O si estás haciendo muchísimos close-ups a tus protagonistas. Si te puedo hacer preguntar de pronto, ¿valía la pena grabar en IMAX? Sí, la explosión de la bomba vale la pena por completo. Sí, hay muchas tomas de los escenarios en Los Álamos que valen la pena, pero son 10 minutos de la película. Eso no demerita el excelente trabajo detrás de la cámara, el que las imágenes en blanco y negro se vean tan bien, el que la iluminación, el diseño de producción, el uso de lentes, que todo funcione tan perfectamente, no demerita nada de eso. Solo si te hace preguntar un poquito, ¿era necesario grabar en IMAX? Y solo es una pregunta al aire, o sea, la verdad sí recomiendo irla a ver en IMAX. Es más, recomendaría verla en 70 milímetros o incluso en 35. Otro punto que quiero traer a la mesa es el ritmo tan lento de la película, que quizá para muchos no sea un ritmo óptimo, porque estamos hablando de una película de 3 horas de duración, una película de 3 horas de duración que la verdad es que sí se siente cansada. No quiero comparar, pero no es un tipo de Misión Imposible que 2 horas 45 se te pasan así. Con Oppenheimer sí se siente muchísimo más lento. Y digo que no lo quiero comparar porque precisamente Oppenheimer no es una película de acción. Entonces esto es más una advertencia para quienes buscan encontrarse con una película bélica. No es una película bélica. Otra advertencia es para las personas que buscan encontrarse con una película sobre la creación de la bomba atómica. Pues sí, y al mismo tiempo no. La bomba atómica explota a las 2 horas de duración y te falta 1 hora más. Entonces la advertencia va para que estas personas no se sientan decepcionadas cuando se encuentren con que la creación de la bomba atómica no es más que un pretexto
para contar la historia alrededor de Robert Oppenheimer. Una historia plagada de polémicas, rodeadísima de muchísima política y de ideologías y de problemas personales y de conflictos internos. Y ojo, yo sí podría decir que la campaña de marketing medio que manipuló a las masas y medio que mintió a la audiencia, pero quien no mintió para nada fue Christopher Nolan. Él siempre dijo que precisamente una película que se llama Oppenheimer se va a tratar sobre Oppenheimer. Cómo llegó a ser el físico experimental que es, cómo se vio envuelto en diversas polémicas, cómo se vio envuelto en casos de espionaje, cómo cargó con demonios internos después de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, que él mismo no solo autorizó, sino que hasta recomendó en su momento, cómo cayó como en un pozo y cómo logró resurgir de ese pozo. De eso va la película. Entonces, solo es una advertencia, como para que llenen sus expectativas por completo, porque la verdad es que la película vale la pena verse. Repito, ¿es cansada? Sí, pero vale la pena verse. Es una exquisita pieza cinematográfica y es una de las pocas películas que de verdad podemos llamar obras de arte. A Oppenheimer yo le doy una calificación de 9. Y hasta aquí nuestra review de la nueva película de Christopher Nolan. Les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Guarida MX o MX La Guarida. Subimos videos principalmente a YouTube y TikTok, subimos contenido a Instagram, a Facebook y ahorita estamos experimentando un poquito con Twitch, así que si tienes cuenta en Twitch, ve ahí a seguirnos. Mi nombre es Jonas Alcaraz y nos vemos pronto.